Compañeros, compañeras, en primer lugar quiero agradecer a la mesa que me acompaña. Saben ustedes que me llamó hace algunos días Walter Correa, mi amigo y compañero, para pedirme si podía hoy estar acá en el Congreso de ustedes, en el cierre del Congreso, si podía estar acompañándolos. Y la verdad que no miré la agenda, no miré el calendario, le dije que sí, que quería estar cerrando el Congreso de la Corriente Federal de los Trabajadores, que representa para mí lo mejor de la tradición de lucha del movimiento obrero argentino. Compartir esta mesa con Carlos, con Abel, con Marina, con Sergio, con el Gringo, con Soledad, con Walter, con Ignacio, con los compañeros y compañeras que representan a muchísimos trabajadores y trabajadoras que han venido a deliberar, han venido a reunirse aún en una circunstancia tan compleja, en momentos tan delicados, han venido a pensar, a discutir, a compartir ideas, a compartir visiones. Y tenía mucha razón recién Amichetti cuando decía que nos quieren hacer creer que la democracia se reduce a un acto electoral, a poner un sobre en una urna. Por supuesto que hubo momentos en donde el pueblo argentino incluso fue privado de esa forma básica y mínima de participación, pero la verdadera democracia es la democracia deliberativa y participativa, con protagonismo del movimiento obrero, con intervención de las bases, con discusión permanente, que siempre en la historia argentina se transformó en movilización y conquista. Es esa la democracia genuina, es esa la verdadera democracia, porque miren, hoy estamos sometidos a un verdadero bombardeo de los medios. Bombardeo de los medios. Y uso la palabra deliberadamente. Y se decía que este tema de las redes sociales, internet en general, pero después con Twitter, con Instagram, con todas las redes sociales, iba a democratizarse la palabra. Que entonces sí, íbamos a tener todos igual peso y posibilidad de transmitir, comunicar y opinar. Y hemos sido testigos de una inmensa concentración de la información, de su difusión. Hemos aprendido, después de un tiempo, a convivir cotidianamente con esas falsas noticias, esas fake news. Hoy la verdad es que uno tiene que tomarse un trabajo enorme para tratar de aproximarse entre lo que lee y lo que mira a la verdad y a lo que realmente pasó. Hay una distancia inmensa. Hoy no alcanza con que los compañeros y compañeras vean el diario, vean el noticiero o incluso se informen por las redes. No alcanza. Es más, muchas veces los medios de comunicación dominantes han convertido ese modo de información tradicional en un verdadero ejercicio de alejamiento de la realidad, donde todos los santos días trafican como si fuera información real, a veces opiniones, posiciones. Y si fueran opiniones y posiciones, sería un ejercicio de debate, pero no es así. Intereses, dominación, bajada de línea. Que está muy bien que cualquiera tenga derecho y llegada a los medios o que su palabra aparezca. Lo que uno dice es que a veces es difícil cuando trafican
las posiciones que defienden a los intereses dominantes como si fueran objetivas e información que todos tendríamos que comernos como papilla premasticada y llevar adelante nuestras acciones en base a eso. Yo celebro hoy estar con los compañeros de Satsai, que prestó este predio, para decir que los trabajadores de los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Hoy que la información está tan concentrada y secuestrada. Así que ¿cómo nos vamos a informar? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber? Yo sé que hoy está Internet, las tecnologías, lo digital, pero creo que hay que volver a lo nuestro y a lo básico. Hay que volver al barrio, a la militancia, a la discusión y a la participación directa. Es ahí, compañeros y compañeras, donde vamos a poder dar la pelea y la discusión cultural e informativa. Y es central hacerlo, porque para mí no hay mayor privilegio que poder hablar, discutir y pensar con los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Miren, si me permiten una pequeña digresión, para reflexionar un poco sobre lo que recién se hablaba y sobre cuáles son las tareas de este momento y de esta hora. Miren, el mundo, no sé si siguen las noticias internacionales, aunque sea someramente. Ayer renunciaba el primer ministro inglés, que fue el que llegó ahí para llevar adelante o consumar la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Vimos hace poco cómo esa Unión Europea, que parecía un bloque sólido, incluso una especie de modelo a seguir en nuestras regiones, una Unión Europea que se basaba principalmente en un mercado común, en la libre movilidad del trabajo y al mismo tiempo en la unificación financiera a través de la moneda, y que sufrió enormes dificultades con la inmigración como un movimiento postcolonial, ¿no? Porque en realidad no era una inmigración de extranjeros, mucha de esa inmigración eran ciudadanos europeos, miembros de ex colonias que simplemente reclamaban el derecho a trabajar dentro de la comunidad. Es decir, que ahí por el lado de la Comunidad Económica Europea decían que la solución estaba en romper en Inglaterra con la comunidad, rompieron con la comunidad, y el primer ministro que llevó adelante esa tarea, como no le pudo dar, entre otras cosas, pero no le pudo dar un resultado tangible de eso que se prometía como un paraíso, tiene tantas dificultades que ha tenido que renunciar. Veíamos cómo en Francia el primer ministro Macron ganó las elecciones por muy poquito contra Le Pen, ¿no? Contra una expresión que representa una mirada muy conservadora, muy extrema, y ganó por poquito. Ganó por poquito. Un hombre que se definió siempre como liberal, es decir, no fue una discusión de una expresión de la izquierda contra una expresión de la derecha, no fue esa grieta y esa polarización. Fue un problema que se está dando en varios países del mundo últimamente, que aparecen fracciones muy conservadoras, muy ortodoxas, muy tradicionales, y algunos pensábamos que ya olvidadas, y ganan potencia electoral, y estuvieron a punto en Francia de darle un triunfo ni más ni menos que a Le Pen. Vemos como día a día se suceden noticias, hasta hace poco absolutamente impensadas. Son miles y son todos los días. Ayer nos enterábamos que la inflación en Turquía llegó al 80%, pero al mismo tiempo que nos enterábamos que en Estados Unidos y en Europa se triplicó o cuadruplicó
la tasa de inflación que veníamos observando. Miren, para sintetizar, el mundo está fuera de quicio. El mundo está fuera de quicio. Estamos observando una turbulencia y una incertidumbre a escala mundial que hay que retroceder no tanto, tal vez llegando hasta esa crisis de 2008 de las hipotecas, donde voló por los aires el sistema financiero internacional y donde vimos de nuevo la impotencia, la inutilidad absoluta de esos famosos organismos multilaterales, el armado, esa arquitectura financiera internacional, que siempre nos la han vendido a nosotros los países periféricos, subdesarrollados, como el oráculo donde teníamos que ir a buscar las soluciones para nuestros problemas. Y ahí veíamos un Banco Mundial, un Fondo Monetario, viendo como en sus narices, sin predecirlo. Porque hace falta también ver esto. A nosotros todo el tiempo nos evalúan los mismos técnicos, los mismos especialistas, que no solo no pudieron predecir la crisis de 2008, sino que cayeron en una bancarrota conceptual, teórica, intelectual y política por una crisis que no esperaban y que no encontraron forma de solucionar por años. Yo creo, para colmo, que esa crisis de 2008, esa crisis mundial, que se desencadenó como una crisis hipotecaria, que decía, empieza en Estados Unidos, termina en Estados Unidos, tranquilo. Empieza en el mercado inmobiliario, termina en el mercado inmobiliario. Se llevó puesto el mundo entero. Esa crisis de 2008. Esa crisis no terminó. No terminó, por lo menos en términos de haber encontrado una solución. Que todos decían, ¿cuál es la solución? Rearmar la gobernanza mundial. Rearmar la arquitectura, la ingeniería internacional, financiera, política. Esa arquitectura de la posguerra que decían estaba hecha para un mundo distinto, para un mundo bipolar de la posguerra. Arquitectura de gobernanza internacional de la que forma parte la OTAN, por ejemplo. Una OTAN que todos decían, bueno, era para ponerle límite a la Unión Soviética, pero cayó la Unión Soviética y la OTAN siguió avanzando pese a muchos de los compromisos sobre el mundo de las repúblicas anteriormente soviéticas. Miren, hoy el mundo está transitando una situación pero muy tormentosa, además inesperada. Fue inesperada esa crisis de 2008. De esa crisis de 2008 decían que salían con una reorganización total del Fondo Monetario Internacional, y lo digo también para los locales. El Fondo Monetario Internacional no cambió en un átomo, es el mismo fondo que fundió a la Argentina en el año 2001. No cambió por la crisis, no cambió porque ahora reconocieron los errores que cometieron prestándole a Macri el crédito más grande de la historia. No cambió, es el mismo fondo, es el mismo que se le da de auditor, de jefe, de maestro de los países en vía de desarrollo, y ha contribuido exclusivamente a fundirlos. Esa crisis no está resuelta. Y sobre una situación de incertidumbre, y volvamos todavía, si quieren, más para atrás, ¿por qué no está resuelta? Porque esa arquitectura financiera, esa arquitectura de Bretton Woods, del mundo de la posguerra, una arquitectura que se arma en la Guerra Fría para sostener los balances y equilibrios entre un lado socialista y un lado capitalista, entre Rusia y Estados Unidos. Eso era lo que representaba. Un equilibrio entre dos potencias nucleares, militares, económicas que estaban en pugna. Ese mundo no existe más. Pero los patrones que lo gobiernan siguen pensando que están en ese mundo o algo parecido, y es por eso que no dan soluciones, porque finalmente el Fondo Monetario era una construcción para sostener la primacía de Estados Unidos y el dólar y su sistema financiero y bancario. Y tenemos que mientras eso estaba duro, rígido y congelado, la historia siguió corriendo y el mundo siguió cambiando. Y ahí irrumpió
un jugador que nadie tenía en el tablero, que era China, que hoy por los números de muchas estadísticas no es ya una potencia, es la principal potencia. Inesperado. La principal potencia o la segunda potencia, pongan la estadística que quieran. En históricamente pocos años levantó vuelo y superó a, tal vez, bueno, se podrá discutir de nuevo, Estados Unidos, pero por ahí anda, primera o segunda. Y lo más llamativo de todo esto es que se armó y se diseñó con las nuevas tecnologías del transporte, de la información, de la comunicación, una nueva distribución internacional del trabajo. Una nueva distribución y organización internacional del trabajo, que resulta, para decirlo en pocas palabras, que buena parte de la producción industrial, fabril, fordista, la producción tal como la conocimos ahí por los 40, 50, 60, eso lo que son los trabajos manuales, lo que tiene que ver con la producción material, se realiza en gran medida en Asia, en el sudeste asiático y particularmente en China. Se produce todo en China. A mí la otra vez me tocó hace un tiempo ir a Estados Unidos. Tenía que hablar con un tipo que era juez Griesa, ¿se acuerdan? Bueno, yo... ¿Cómo no recordarlo? Bueno, teníamos que hablar ahí con los buitres y compañía. Y cuando estaba ahí, recorrí un poco un supermercado. Era todo made in China. ¿Te acordás, Sergio, que en la época, digamos, hace 20 años, era todo made in USA? Made in USA, no queda más eso. Todo made in China, algo made in Singapur, otro made in Vietnam, Taiwán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que las grandes empresas, los grandes capitales, se fueron a buscar mano de obra barata. Mano de obra barata y muy, llamémoslo ordenada. Llamémoslo ordenada para no usar otra palabra. Entonces se fueron a producir estos países y desindustrializaron. Los países centrales europeos desindustrializaron Estados Unidos. Esa desindustrialización que nosotros hemos visto en Latinoamérica, que hemos visto por políticas destinadas y dirigidas a esto, ocurrió también en los países más ricos y poderosos del mundo. En la Europa industrial, en Estados Unidos, se relocalizó toda la producción, se relocalizó en el sudeste asiático en busca de salarios bajos en términos mundiales. Las mismas empresas, bueno, la Nike, pero también Apple, también IBM, todos se fueron a producir ahí. Con tecnología de los países centrales, pero con trabajo particularmente del sudeste asiático. Porque les abarataba la producción y era imposible competir. Entonces empezaron este proceso de relocalización que generó un despelote en las cuentas de todos los países. Porque ¿qué pasaba? ¿Y qué viene pasando para estos amantes del superávit externo, el superávit fiscal? Lo decía el otro día Cristina. Estos países, cuando uno recorre las tiendas, están llenas de productos de afuera, es decir, es todo importado. La balanza comercial de los países centrales es negativa. De Estados Unidos ni hablar, y de muchos otros. Entonces están acarreando con esta reorganización un déficit permanente que genera otro problema adicional. Las sociedades, la gente, le reclama al Estado cosas. Le reclama nivel de vida. Le reclama, bueno, en Estados Unidos lo han visto, servicio médico, que no tienen acceso al servicio médico a amplios sectores de la población.
Entonces reclaman, pero ¿qué pasa? Las empresas están en otro lado y para colmo, mudaron sus oficinas centrales también a otros países que no son los más desarrollados y son paraísos fiscales. O sea, se fueron a buscar mano de obra barata de un lado, impuestos baratos del otro. Y entonces a mí me tocó ir al G20, en aquel momento como ministro de Economía de Cristina, y escuchar a los presidentes de los países del G20, uno por uno decir que cada vez tenían más demandas, pero que no podían cobrarle impuestos a las empresas, porque las empresas de su bandera no pagaban impuestos en sus países, entre que producían en otro lado, ponían sus centrales en estos paraísos fiscales, buscando baja tributación, compitiendo a ver dónde se pagaba menos. Los países se quedaron tal vez con la marca, tal vez con la patente, pero se quedaron sin el trabajo y sin los recursos. Hay un gran despelote, compañeros y compañeras, y es estructural, y es complejísimo, y va mostrando síntomas. Y es importante estar observando esto, no solo porque Perón decía que la política es política internacional, que si no comprendemos en qué mundo estamos parados, no vamos a poder comprender lo que está pasando ni lo que va a pasar. Y porque este es un congreso donde los trabajadores y trabajadoras vienen a reflexionar y vienen a darse una estrategia, porque si uno caracteriza mal se equivoca. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ver que en este mundo despelotado, este mundo absolutamente desquiciado, porque cuando uno sigue mirando, no se acabó ahí en la crisis de 2008, aunque nunca se resolvió, que como que quedó abierta. Porque les digo y les prometo, todos los especialistas decían, esto nos muestra que nuestra arquitectura financiera, dicho de otra manera, las regulaciones que tenemos no sirven para nada. Que los estados nacionales son incapaces hoy de regular los flujos de capitales, de recaudar los impuestos. Es decir, hay una crisis profunda de los estados nacionales, que reciben las demandas pero no tienen con qué. Cuando digo esto, hablan de erosión fiscal. Los países más ricos del mundo se les va cayendo la base imponible porque, bueno, algo que acá nos pasó, pero por suerte tiene nombre y apellido y le vamos a ir a cobrar esto a los que se fugaron la deuda externa. Entonces, hay un problema grave que obviamente no resuelta la crisis de 2008 con remesones, con alzas, con bajas, con precios de las commodities, ¿no? De los productos básicos que suben, que bajan, que el petróleo se va a $40, después a 120. Fíjense, se vuelve un mundo incierto. Y no es esta parte una cuestión exclusivamente de la Argentina, que tenemos lo nuestro, por supuesto, la complejidad de nuestra, la historia nuestra, los problemas nuestros. Tenemos que lidiar, como ha pasado en todo el mundo, porque sobre esto vino la pandemia. Bueno, ya se sabe. Nosotros tuvimos la pandemia del COVID justito después de salir de la pandemia amarilla. Justito después de salir de 4 años de neoliberalismo en la Argentina. Cuando vinimos a decir, nunca más a esa pandemia, apareció la otra. Y voy a esto, porque la pandemia, muchos decían que iba a tener un papel positivo dentro de toda la tragedia que significó los millones de muertos a nivel mundial. Iba a tener un papel positivo. ¿Por qué? Porque la pandemia contribuyó a sacar el velo, a desnudar y a mostrar las inmensas injusticias y desigualdades que pueblan nuestro planeta entero. Hoy yo estuve en un congreso de la producción en trabajo de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, allá en San Martín. Me acompañó Lauro y algún otro compañero que anda por acá. En ese congreso, estábamos en un congreso de la producción y el trabajo con stands y puestos donde trabajadoras, pyme,
de cooperativas, ¿no? Trabajadoras empresarias, porque ojito que lo que estamos viendo también, y menos mal que lo estamos viendo, es que las mujeres llegan también a dirigir las empresas, a ser las propietarias, a ser las gerentes. Pero, fíjense, el Congreso de la Producción y el Trabajo lo teníamos en un predio que prestó la Municipalidad de San Martín, que hasta hacía poquito era un vacunatorio. Entonces uno dice, bueno, qué lindo, ¿no? Un vacunatorio, ahora un Congreso de la Producción. Lo que se olvidaban es la conexión. No podría haber producción ni trabajo sin vacuna. La vacuna fue lo que posibilitó contra todos los que se dedicaron a atacar, a mentir, a boicotear, a acusar. Conseguimos vacunar y ya vamos por la cuarta dosis. Por eso digo, la pandemia mostró las inequidades. La mostró. Ya nadie puede decir, no lo sabía, no lo vi. Mostró las inequidades de todo tipo, entre el norte y el sur, al interior de los países, entre trabajadores y capitalistas. Mostró las inequidades entre hombres y mujeres. Mostró las inequidades, miren, nos las fregó por la cara las inequidades. Todo el mundo la vio. Entonces, algunos decían, y bueno, la pandemia va a contribuir a esto, como hemos observado. Estamos en un mundo tan desigual, tan injusto, tan ingrato, nefasto en algunos sentidos. Entonces, todos, las clases dirigentes, las grandes fortunas, las multinacionales, todos van a tomar conciencia, los poderosos, los medios de comunicación, todos van a cobrar conciencia del desastre que hemos hecho como humanidad. Y entonces después de la pandemia vamos a reconstruir un mundo que sea mejor que el que quedó desnudo y a la vista con la pandemia. Bueno, lamento decirles, compañeros y compañeras, que eso no pasó, es al revés. El mundo ha salido de la pandemia con más desigualdad de la que entró. Hoy mismo hay países donde no llega al 20% de población vacunada, y imagínense quiénes son los que se vacunaron, ¿no? O sea, más desigualdad, vacuna y para los que tienen plata, las dos juntas. Entonces, estamos transitando una época inédita, donde crisis se monta sobre otra crisis, que es esta de la pandemia. Dos crisis apiladas y sin resolver. Porque ahí no se ha conseguido vacunar a toda la población de los países que no han conseguido la vacuna, porque también es cierto que hay países que, teniendo ingresos iguales, algunos fueron y buscaron la vacuna y otros no. Por eso yo quiero decir que aquí tuvimos pandemia, sí. En la provincia de Buenos Aires, con un sistema de salud destruido por el gobierno anterior, nos llegó el virus y la situación sanitaria más compleja de la historia, sí. Pero nadie se quedó sin cama, nadie se quedó sin respirador, nadie se quedó sin atención médica. Respondimos a la pandemia como peronistas. Y al mismo tiempo, cuando decían, bueno, pero la vacuna no va a llegar nunca, después la que llegó es veneno, después no va a llegar la segunda dosis, después no va a estar para los pibes, después van a vacunar en las unidades básicas, después dijeron, nadie se quedó sin respirador, nadie se quedó sin cama, nadie se quedó sin primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis. Y esto también, así como observar la desigualdad, se pensaba que iba a generar conciencia. Fíjense que hoy hay una ola propagandística que está en contra del Estado, que está en contra de la política, que está en contra de la dirigencia, pero no por la dirigencia, por cada uno de los que tienen, está en contra de la representación. Pareciera que aspirara a un mundo de individuos sueltos, que con una especie de, no sé, meritocracia, como la de la ley de la jungla,
se tienen que arreglar solitos para llegar a algún lado. Y que el límite que tienen es el Estado. El Estado es lo que restringe y limita esa libertad que teóricamente tiene el individuo aislado. Bueno, yo les pregunto a esos que andan desfilando por los canales, ¿por qué no recorren un poco la provincia de Buenos Aires y se pregunta qué hubiera pasado si no habría estado cuando llegó la pandemia? Si no expandíamos las camas de terapia intensiva, si no comprábamos las vacunas, si no armábamos los vacunatorios, si no se organizaban los sindicatos para ayudar y asistir en la pandemia, ¿qué hubiera sido del individuo aislado? Y no digo el que tiene todo y todos los medios y todas las cosas, digo el que le falta, el que no tiene y el que le cuesta. Porque bárbaro competir por la meritocracia. Pero por favor, si quieren esperar que cada uno se esfuerce, denle las mismas condiciones esenciales. Sin igualdad de oportunidades, la meritocracia es una estafa para concentrar la riqueza, el poder, el trabajo, igualdad de oportunidades. Y sobre que saliendo de la pandemia se esperaba una recuperación y que el mundo se ordenara un poco, después de todo ese tiempo, guerra en Europa. Guerra en Europa. Una guerra en Europa que no es solo la tragedia de la guerra lo que ha traído. No es solo la tragedia de la guerra. Ha traído consecuencias internacionales profundísimas, cuyo desenvolvimiento estamos empezando a ver. Fíjense, el otro día la tapa de la revista Time, famosísima revista Time, una espiga de trigo que arriba decía crisis alimentaria mundial. Pero si uno con el teléfono, ¿no? Ahora no con la lupa ni con los anteojos, si uno agranda esa espiga de trigo, está hecha de calaveras. Porque es algo que está ocurriendo. Los países que no producen alimento y tienen que comprarlo, después de la irrupción del conflicto en una zona que tiene 30% de la producción de alimentos de exportación, 40% de la producción de combustible de exportación, un desastre. Hay una crisis alimentaria, hay una crisis energética internacional y hay una crisis financiera internacional. Dos crisis, para nosotros tres, y una más, ahora que tiene todas estas facetas. El mundo está complicadísimo, compañeros y compañeras. Y yo planteo esto porque hay algunos que, viendo lo que ocurrió durante la pandemia, viendo la calamidad que generó la pandemia y viendo cómo era muy distinto recibir la pandemia en una casilla hacinado que recibirlo en un piso de 500 metros cuadrados en Libertador. Era distinto, y no estoy señalando uno u otro, pero hay que ser muy insensible, casi inhumano, para no observar lo complicado y lo complejo que es esto de tanta desigualdad. A veces uno se pregunta, porque habla con algún empresario que anda quejándose por algo, que tal vez tiene razón y tal vez le iría mejor, pero también es como que a veces hay quienes parece que lo que buscan simplemente es que le vaya bien a ellos. Como si alguien pudiera ser feliz, como si alguien pudiera desarrollarse, vivir con armonía, con tranquilidad de conciencia, si le va solo a él. Mientras tanto, el resto es un cementerio de cabezas pisoteadas. No es así. Por eso, creo que tenemos que abordar estas crisis apiladas y esta situación tan compleja, comprendiendo dónde estamos parados, pero comprendiendo también los instrumentos que tenemos. Obviamente, una situación como la que hay en el comercio mundial
también agarra a cada país según cómo venía, de qué está hecho, cuál es su historia y sus capacidades, por supuesto. Obviamente que aquellos que no producen alimentos, veía el otro día la crisis inmensa que hay en Egipto, por ejemplo, que importaba de regiones que ahora no están exportando y veía los problemas que tenía. Bueno, hay países que no tienen capacidad de producir alimentos y otros que sí. Y es una diferencia importante, no porque entonces uno se puede aprovechar de aquellos que están en la necesidad o un grupo pequeño que tiene el poder de la producción, pero sobre todo de la comercialización de ese alimento, puede captar ganancias inmensas vendiéndole a aquellos que están necesitados. Yo digo algo que es previo. Nuestro país tiene alimento, nuestro país tiene energía, tiene condiciones naturales, tiene condiciones previas, tiene inversiones, tiene un trabajo que se ha hecho durante nuestra historia. Ahora ese alimento y esa energía primero tienen que abastecer a precios razonables a los argentinos y argentinas. Esto es así. Esto es así. Porque si no es lo mismo. Si no todo es lo mismo. Y si no es el sálvese quien pueda. Y si no es el mundo de la vivada y la aprovechada. Y la verdad que nadie les pide a los sectores que tienen esas capacidades que tengan pérdida, que fundan. Nadie va contra su propiedad privada, nadie va contra lo que hacen. Lo que sí decimos es que esa riqueza, en esa riqueza tenemos que ver todos y todas. Que el subsuelo es antes que nada de los argentinos y argentinas, y el producto del subsuelo es de los argentinos y argentinas. Lo explote quien lo explote, lo saque quien lo saque, lo venda quien lo venda, es de los argentinos y argentinas. Y estamos pidiendo que tengan una mirada. Porque si hubiera una comprensión, una recepción, una sensibilidad, estaríamos en mejores condiciones para poder dar esas discusiones, que si no, con mentiras, con agravios, la ponen como del otro lado, quieren hacer y ni siquiera nos permiten expresar, desarrollar y nos escuchan. Con ese griterío de acusaciones y de ensuciarte. Y lo que estamos diciendo es criterioso, es sensato, lo otro no es sensato. Por eso digo que hay grandes dilemas en una situación como la actual. Pero también hay algunas certezas. Hay algunas certezas que tienen que ver con que esta crisis, que se ha manifestado de todas estas formas, que se ha presentado, que ha tomado diferentes orientaciones y que es muy aguda y muy difícil. Esta crisis, en primer lugar, nos tiene que encontrar unidos como pueblo. Y cuando digo unidos como pueblo, no quiero referirme a la abstracción de la unidad. No quiero referirme a la abstracción de la unidad, que quiere decir que algunos dicen cualquier cosa y el resto que piensa distinto se tiene que callar. Yo hablo de una unidad que contenga a todos. Y una unidad que tiene que estar basada en principios. Y esos principios no pueden ser más que el de la independencia económica, que el de la justicia social. Son principios generales que tienen que sostener esa unidad. Y para llevar adelante, en una situación tan compleja, las políticas y las decisiones que hay que llevar con esa unidad, necesitamos organización y necesitamos Estado. Necesitamos organización y necesitamos Estado. Compañeros y compañeras, necesitamos un Estado que funcione a favor de las mayorías populares. Necesitamos un Estado que distribuya. Necesitamos un Estado que piense en lo que no tiene. Necesitamos un Estado... Es eso, y es esa la discusión que estamos dando y que se vuelve todavía más crucial y más urgente en medio de una situación como la actual. Miraba los números, Sergio, cuando llegaba del desempleo, de la creación. Bueno, miren, para que sea más concreto de lo que estamos hablando, la pandemia nos llegó más o menos una caída de 9 puntos de la producción en la Argentina. Eso fue el 2020. En el año 2021 recuperamos 10 puntos. Y hoy el último número que hay de crecimiento
está mostrando que estamos 5 puntos arriba del año pasado. Es decir, crecimos 10 puntos y ahora estamos 5,2 puntos arriba del año pasado. Entonces uno dice, bueno, es un resultado razonable, porque recuperamos lo que perdimos en la pandemia. Pero entonces yo me preguntaba, ¿dónde estamos en términos históricos? Estamos en niveles de producción con esta recuperación que hubo del primer trimestre de 2018. Estamos superando, por decirlo así, en la producción, en el valor agregado, la situación de la prepandemia. Pero recién empezamos a desandar el camino de recuperación del neoliberalismo. Y eso a niveles de producción. Y nosotros no nos contentamos ni nos conformamos. Nosotros necesitamos volver a los niveles de producción que teníamos antes del macrismo. Y desde ahí seguir creciendo. Y necesitamos esos niveles de producción, de creación de riqueza y sobre todo esos niveles salariales. Esa forma de la distribución del ingreso que incluyen a todos. Eso tampoco nos alcanza con crecer si no distribuimos. Y ese es un mensaje que hay que entender, porque no están los que dicen, bueno, esa famosa teoría del derrame, que primero hay que crecer para después distribuir. Un hecho que nunca se vio en la historia. Yo creo que lo que se puede ver sí con ejemplos, con números, con evidencias, es que es exactamente al revés. Para poder crecer, para que ese crecimiento sea sólido, para que ese crecimiento sobre todo sea sostenible y no efímero, primero hay que distribuir. No hay posibilidad de crecer de manera sostenida, no hay posibilidad de crecer sin tormentas si no es distribuyendo el ingreso y la riqueza. Eso es lo que le da estabilidad al sistema económico, al sistema financiero, al sistema político, la distribución del ingreso, la inclusión social, la justicia social, la distribución es el camino al crecimiento. Por eso, a mí me parece que es importante, como decía, la unidad de los trabajadores, la organización de los trabajadores y el programa de los trabajadores. Tengan la convicción, la certeza y el compromiso de que la provincia de Buenos Aires va a acompañar el programa que generen los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Nos vimos en la plaza resistiendo el neoliberalismo. Fueron los trabajadores y trabajadoras perseguidos. Fue perseguida Cristina como nadie. Y hoy estamos acá parados para decir que vamos a seguir luchando, que no vamos a bajar los brazos, que vamos a buscar nuestras conquistas, que vamos a luchar para que los trabajadores, trabajadoras, para que el pueblo consiga el bienestar, la felicidad que se merece y que necesita. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.